Rubén Piceda, en tu carácter de presidente de la Bolsa de Comercio, a todo el equipo de la Bolsa de Comercio del Chaco, que por supuesto que nos llena de orgullo y satisfacción año a año al ver esta evolución y este crecimiento y la participación que va teniendo y la mirada que va teniendo hacia la provincia, y en la cabeza de Julio, todo el equipo de trabajo que permanentemente está proponiendo, acercando iniciativas. Mis sinceras felicitaciones por esta organización, junto a las distintas bolsas de comercio, bolsas de cereales, cámaras arbitrales que forman parte de este reconocimiento. Buenos días, Intendenta. A todos los empresarios, productores, representantes, delegados públicos que están en la provincia, que están en este evento, perdón, y a los que vinieron de otras provincias, muy bienvenidos. Simplemente breves palabras, y tomando un poco de reflexión de lo que planteaba Rubén anteriormente, que son cuestiones que las charlamos, las conversamos y las trabajamos permanentemente, y que él las plantea permanentemente incluso junto al gobernador, con quien tienen un esquema muy particular de trabajo. Creo que, en primer lugar, este reconocimiento es un reconocimiento, además para Doroteo Nicolás Ivanov, por haber obtenido la primicia en esa cosecha del 28 de noviembre, con la entrega el 3 de diciembre, Julio, ¿no? 3 de diciembre, certificada y logrando obtener la primicia para el girasol chaqueño. Creo que es un reconocimiento al productor chaqueño, es un reconocimiento a la producción chaqueña y es un reconocimiento a la producción del norte argentino. Creo que eso tiene un valor inconmensurable. No solo llenarnos de satisfacción, poder demostrar que el norte del país está presente, que el norte del país tiene un horizonte claro, que el norte del país acompaña y propone iniciativas como las del Consejo Agroindustrial, del cual ante la primera presentación y la primera iniciativa que nos acercó Rubén desde la Bolsa de Comercio del Chaco, comenzamos rápidamente a trabajar con ellos, una apertura total de puertas, y que hoy estamos trabajando con legisladores nacionales sobre ese proyecto de ley, porque compartimos en gran medida. Y cuando Rubén planteaba desde el sector empresario o gremial empresario y las entidades que existe un consenso amplio, se refería a un consenso amplio del sistema productivo, del sistema trabajador, de las entidades y de los distintos estamentos o arcos del sistema político. Creo que eso es algo inédito en la República Argentina y hay que reconocerlo. Es muy importante que hayas mencionado en tus palabras anteriormente lo que se ha trabajado desde el Consejo Agroindustrial, las expectativas que se plantean, y que no fue planteado como un reclamo sectorial, fue planteado como un modelo para desarrollo de un país. Creo que eso es totalmente relevante. Es por eso que los distintos gobernadores, las distintas provincias rápidamente comenzamos a acompañarlo, y es por eso que ha llegado un documento casi definitivo como proyecto de ley al Congreso de la Nación. Creo que es realmente muy importante y un aspecto a resaltar, pero a resaltar hacia el arco productivo, a resaltar hacia las entidades que representan al sector productivo. Esta madurez de poder plantear esquemas, de poner a disposición equipos técnicos y de empujar todos juntos hacia un desarrollo de país. Creo que eso, sin lugar a dudas, no solo es inédito desde el punto de vista productivo, sino es inédito desde el horizonte que tiene Argentina aquí en adelante. Pero más allá de eso, sin irme de nuestra provincia y no ser extenso, este orgullo, esta satisfacción de que se reconozca la producción chaqueña, de que se pueda tener la primicia en girasol, es realmente importante por diversos factores, sobre todo por el contexto que estamos atravesando, el contexto internacional, que claramente impacta en la producción de girasol primordialmente, lo estuvieron seguramente viendo en las charlas anteriores, el efecto que ha tenido la sequía en el girasol en la provincia del Chaco. Sin lugar a dudas, estos últimos 2 años, el efecto de la sequía sobre el cultivo que mayor efecto ha tenido en términos de superficie ha sido el girasol. No se ha observado, si bien se observaron mermas en rendimiento, en otros cultivos no se observaron mermas sustanciales en cuanto a superficie de siembra. En algodón creciendo, en trigo creciendo, logrando sostener superficie de siembra en soja, en maíz, en sorgo creciendo también. En cambio, el girasol fue el único cultivo que por los momentos, por las particularidades que atraviesa, los momentos de siembra me refiero, las particularidades, tuvo una disminución muy importante en su superficie sembrada durante 2 años consecutivos.
que llegue en este momento ese reconocimiento realmente es muy importante. Sobre todo teniendo en cuenta que el productor chaqueño requiere este acompañamiento de las entidades, requiere este reconocimiento de las entidades, requiere el acompañamiento del sector público. Porque claramente el motor productivo del interior de nuestra provincia es el campo, son los productores. Son los que atravesaron una pandemia sin precedentes, son los que atravesaron durante 2 años consecutivos una sequía que no tiene comparación en los registros ni en la memoria de muchos de los productores. Ahora bien, es un sector que logró sostenerse, que logró producir más y que tiene una expectativa muy importante en términos de girasol, pero que también necesita la complementariedad del Estado, en pequeños elementos. El Estado no va a producir. El productor se encarga de producir y poner de pie a una provincia, a un país, pero requiere de elementos sustanciales. Atraviesan permanentemente, nosotros siempre lo resumimos en 3 grandes riesgos, sobre todo el sector agrícola. Riesgos precios, riesgos tecnológicos, riesgos climáticos. Los riesgos precios justamente se generan a través de opciones de futuro, con la posibilidad de tener previsiones, y entidades como las diferentes bolsas de comercio tienen un rol importante para jugar en este sentido, generar cierta previsibilidad o expectativas. En cuanto al riesgo tecnológico, la innovación de procesos, la innovación en variedades, diferentes innovaciones que el propio sector privado los va generando y en algunos casos acompañando al Estado, les permite minimizar ese riesgo. Pero hay un riesgo que no se puede trabajar, que es el riesgo climático. Ahora, se puede prevenir en cuanto a estimaciones y se pueden generar esquemas de compensación o de seguros. Y es ahí donde tiene un rol para jugar el Estado. Nosotros nos propusimos al principio de esta nueva gestión de gobierno generar esquemas de seguros multirriesgo, generar esquemas de seguro que se contraten de manera colectiva por la provincia, pero que adhiera de manera individual el pequeño y mediano productor. Y el girasol fue la primera experiencia durante 2 campañas consecutivas, con muy buenos resultados, atendiendo a que es una producción que atraviesa permanentes efectos intercambiantes, inundaciones, campañas siguientes, sequías, granizos, vientos, incendios. Un seguro de estas características que uno de manera individual no lo podría contratar, requiere de la presencia del Estado. Y ahí es donde estuvimos, en generar este pequeño aporte para acompañar al productor chaqueño que tanto se lo merece, no solo en reconocimiento, sino en políticas públicas activas y en esta coordinación. Las entidades gremiales representativas del campo, las entidades que representan a los diferentes sectores empresarios en el resto de la cadena productiva hacia la exportación y los gobiernos provinciales. Rubén hoy hablaba muy claramente, como contador de experiencia que lo caracteriza, de las dificultades del contexto macroeconómico para el sistema productivo. Claramente compartimos esas dificultades, compartimos esa visión y compartimos ese ímpetu de trabajar desde ello. Pero no podemos quedarnos permanentemente como gobierno provincial, y eso lo repetimos en los distintos sectores, planteando modificaciones a nivel nacional, planteando esquemas a nivel internacional, cuando también tenemos un rol local para jugar. Y ese rol lo tenemos que jugar y tenemos que generar acciones. Entonces, claramente existen problemas que se han dado durante los últimos 6, 7 años en el sistema financiero, en la previsibilidad de las tasas de interés, de poder colocar financiamiento, que es un problema macro, claramente. Nosotros podíamos quedarnos lamentándonos o podíamos generar esquemas que permitan compensar en gran medida esas dificultades del sistema macro en nuestra provincia. Y trabajamos con la Bolsa de Comercio, esquemas de financiamiento, con nuestro fondo de garantías, con nuestro banco provincial, y ante la diferencia de los costos, bonificando fuertemente gran parte del presupuesto del Ministerio de Producción, se dedica a bonificar costos del sistema financiero para financiamiento de inversión y capital de trabajo de todo el sistema productivo. Porque compartimos esa visión, que esos inconvenientes macro generan problemas en cuanto a la atracción de inversiones o el sostenimiento del sistema productivo. Y ahí tenemos un rol para jugar. Y así con cada una de las variables. Pero implica el diálogo, implica sentarnos a trabajar en conjunto, implica acercar propuestas. Rubén les ha planteado a todo el arco productivo un gran desafío hoy. Armemos equipos técnicos, propongamos al sistema político iniciativas, ideas. Existe apertura, existen ideas también desde el sector público, pero creo que hay que conjugar esas visiones. La propuesta
del Consejo Agroindustrial Argentino es muestra de que eso se puede lograr y se puede lograr en muy poco tiempo. Y se logró en un debate que se ha dado en medio de una pandemia. No podíamos viajar, no podíamos generar reuniones y logramos hacerlo con una cantidad de entidades que fue creciendo momento a momento. Cuando Rubén nos trajo la iniciativa, o la Bolsa de Comercio nos trajo la iniciativa, eran 40 entidades. Hoy son más de 60. Y seguramente se irán incorporando más entidades porque es el camino y el modelo por el cual tenemos que trabajar. Con lo cual, no solo dejar abierta, me habías dicho que haga la apertura, ¿no? No solo dejar ya abierto este remate de primicia de girasol de la campaña 21-22, sino a la vez volver a ratificar nuestro orgullo por la Bolsa de Comercio, por todo su equipo de trabajo que tenemos en el Chaco, nuestro orgullo por cada uno de los productores y por todo el campo chaqueño que en el peor momento de las adversidades logró ponerse de pie, logró sostenerse de pie y logró ser el gran motor de la reactivación económica que se ha dado en el interior de la provincia.